Vamos a dar paso de inmediato a nuestra entrevista central con el director general de aduana, Eduardo Sanz Lobatón, como le dice la gente que lo quiere, Yayo, ¿verdad? Y como popularmente se le conoce. Primero queremos agradecerles por darle la oportunidad a este espacio del Sol de los Sábados de celebrar su 5º aniversario en la Dirección General de Aduanas, que hay un común denominador en la opinión pública sobre la efectividad con la que ha venido desarrollando en estos últimos 11 meses el trabajo. Muy buenos días y muchísimas gracias, profesor, ¿verdad? ¿Le puedo decir profesor todavía? No, bueno, la verdad es que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. La verdad es que primero darle todas las gracias del mundo a Antonio, que ha permitido que este programa se desarrolle aquí, que le ha dado la oportunidad a lo que para mí es uno de los programas más interesantes que tenemos en los medios de comunicación, y que le ha dado espacio al talento joven, al talento innovador, y que ha permitido que gente se forme y dé espacio. No es por darle, cuando me hablaron por primera vez de este esfuerzo, y te tengo que admitir, Antonio, que tuve un equipo insistente. Dígalo duro, dígalo duro. Los amigos de comunicación de la Dirección General de Aduanas me decían, pero ya, yo vamos a hacer un programa ya, pero mira, etcétera, con algunas preocupaciones. Y la verdad es que el esfuerzo que ustedes hacen, y que hoy cumple 5 años, yo fui a uno de sus primeros programas. Lo recordamos. En esos 5 años, y creo que esto es un esfuerzo que tiene que aplaudirse y que tiene que apoyarse. Y al final del día, lo que este país necesita es que busquemos la manera de que nuestra juventud se incorpore, de que nuestra juventud se abra camino. Y la verdad es que este programa está conformado por líderes de diferentes áreas, por gente que se ha abierto camino ya en procesos electivos, como es el caso de la vicepresidenta de la Sala Capitular, Liz Miese, en comunicadores. Yo bien eso, vicepresidenta de la Sala Capitular. Yo sé que otros de ustedes ya se han hecho por mi amigo Casal aquí. Yo he cogido una pelita en las redes. Chacho, unos juegos, unos mogones, nos relajan. Y por cada uno de ustedes, por Jiménez, por cada uno de ustedes, yo creo que esto es un equipo formidable que va a hacer grandes cosas. Y aquí en la Dirección General de Aduanas, nosotros necesitamos todo el apoyo que podamos tener de ustedes en los medios, porque lo que nosotros hacemos es cobrar impuestos. Y eso, como dice su nombre, impuestos, es algo que a nadie le gusta, que es difícil. Sin embargo, cada centavo que conseguimos aquí va al Robert Rick Cabral, va a que nuestros policías tengan un mejor salario, va a permitirle a Luis Abinader Corona realizar proyectos en beneficio de esta sociedad. Entonces, comunicar la labor de la Dirección General de Aduanas es sensibilizar a la gente que este gobierno, con su dinero, no lo va a malgastar, no va a ser imprudente y no se va a burlar de la miseria de este país. Y esa es la principal labor. Y por eso estamos muy contentos de estar aquí. Y no se apuren, que yo lo voy a conseguir con Antonio, aunque sea media hora más. Don Eduardo, Susi Aquino Gotró de este lado. Dentro de el transitar de una institución pública está la parte que planificamos y la parte que pues nos lleva a tomar decisiones de acuerdo a la actualidad. Y ahí, antes de adentrarnos en todo lo que ustedes han venido gestionando, quisiera tratarles sobre una noticia que se dio el miércoles, donde usted dijo que por razones humanitarias y dentro del rol rector que le compete, pues se abría ya el mercado binacional con la vecina nación de Haití, que les representa pues al país más de 1.200 millones de dólares en comercio. ¿Cuáles fueron los pasos a agotar en un momento tan convulso para poder dar este paso? Lo primero es que para nadie debe ser ajeno la difícil situación que vive la hermana República Haitiana con el crimen horrendo del presidente Jovenel Moïse. Entonces, cuando eso sucede, por disposición del presidente de la República y a través del Ministerio de las Fuerzas Armadas, de Defensa, perdón, se cierra la frontera. Sin embargo, la frontera cerrada les representa a la República Dominicana alrededor de 150 millones de dólares al mes en impuestos que no se cobran. Y imagínense usted, si esos son los impuestos que no se cobran, lo que eso representa para el comercio, ¿no? Y también, según nuestras estadísticas, entre el 70 y el 75% de todo lo que se consume en Haití
entra por la frontera dominico-haitiana. Entonces, es una situación humanitaria tener esa frontera cerrada y desabastecer a los casi 11 millones y pico de haitianos de nuestro vecino. Entonces, desde que la situación de seguridad se pudo regularizar, desde que el Ministerio de Defensa y el CEFRON, que dirige el Ministerio de Defensa, el general Díaz Morza, y el CEFRON, que es el cuerpo de la frontera, el cuerpo especializado de la frontera, que dirige el general Rizik, desde que ellos nos dieron la luz verde, pues entonces la Dirección General de Aduana comenzó a trabajar en ese trasiego fronterizo. Y empezamos el miércoles, y gracias a Dios, al día de hoy no hemos tenido ningún incidente ni ningún hallazgo, y está funcionando bien. Eso fue uno de los logros del presidente Abinader. Cuando nosotros llegamos en agosto, por efectos de la pandemia, los mercados binacionales estaban cerrados. Y una de las primeras reuniones a la que yo asistí con el presidente fue con el presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Industria y Comercio, donde él dio la orden: abran los mercados binacionales, hagan lo que tengan que hacer, preparen los protocolos de sanidad. Fuimos varias veces a la frontera con el ministro de Salud Pública también, y hicimos una inversión cuantiosa para que los mercados pudieran funcionar en medio del COVID. Y los pusimos a funcionar en octubre una vez a la semana. Ya en enero comenzamos a hacerlo 3 veces a la semana, como es la norma. Hasta ahora estamos monitoreando la situación. Nosotros en aduana, yo siempre le digo a la gente que nosotros no somos expertos en seguridad, somos expertos en cobrar impuestos, no en seguridad. Pero hasta ahora el Ministerio de Defensa nos está diciendo que todo puede continuar como va, y la verdad, yo siempre quiero decir esto: yo me quito el sombrero con los hombres y mujeres de uniforme de la República Dominicana. Yo había ido varias veces a Haití anteriormente a que fuera funcionario público, y había ido a la frontera, pero ahora voy prácticamente toda la semana, o voy con mucha frecuencia, y los hombres y mujeres que están ahí cuidándonos y cuidando la frontera dominicana merecen todo el respaldo que le demos. Ese trabajo no es fácil, no es agradable, y esa gente hay que felicitarla cada vez que podamos. Eduardo, reiteramos el agradecimiento del equipo. No solo el 5º aniversario lo hace tan especial, sino también que es el primer programa especial que hacemos fuera de cabina, y qué bonito que sea acá en la Dirección General de ¿Entrenamos contigo? Déjame decirte que tienen que felicitar a su productora, tienen que felicitar a gente, porque la verdad es que solo nosotros sabemos. La pregunta es la siguiente: se debate en el Congreso de la República la ley de aduanas. 67 años tiene ya sin haber sido modificada, y por supuesto que ustedes, siendo los principales interesados, creo que son los más autorizados para explicarle a la sociedad por qué es tan relevante dicha ley, especialmente, y lo digo ya como economista, cómo, y que la gente lo entienda, esta ley puede ayudar a aduanas a ser más eficiente y a seguir aumentando esos récords de recaudaciones que ustedes han venido mostrando. La verdad es que la Ley General de Aduanas es un anacronismo, porque ¿cómo es posible que estemos facilitando el comercio y regulando el comercio en el 2021 con una ley de 1953? En 1953 no había computadora, no había internet, no había, y definitivamente desde que llegamos también el presidente Luis Abinader y el Comité Nacional de Competitividad, que dirige el buen amigo Peter Plasmonsky, una de las estrategias que desarrollamos fue el programa de burocracia cero, que es la manera de eliminar, sabe bien Antonio, que los empresarios y los inversionistas, cuando tienen que hacer algo en la República Dominicana, históricamente, tenían que ir a diferentes lugares, tenían que buscar permisos en diferentes instituciones, y eso a veces hace lenta el proceso de inversión. Entonces, dentro de esa estrategia, una de las estrategias cumbre fue que a nosotros se nos comisionó para tratar de lograr, y visitando a los senadores, visitando a los diputados, priorizar el proyecto de ley de general de aduana, que ya está aprobado por el Senado y ya está en una comisión de la Cámara de Diputados. Yo creo que esto no va a ser más de 2 o 3 semanas, y una de las cosas que más pudiera satisfacerme a mí cuando deje de ser director general de aduana de nuestro trabajo aquí es que esa nueva ley esté en funcionamiento, porque con la discrecionalidad que existe hoy, que tiene el director general de aduana, se presta para muchísimas dificultades, se presta, es demasiado. O sea, al principio, cuando nosotros llegamos aquí, gran parte de mi día era gente que querían cita o querían vernos para variar multas y sanciones que se habían establecido en las administraciones, porque la ley actual le otorga al director la posibilidad de eliminar el 80% de una sanción.
lo cual para mí como abogado y como administrador, yo creo que eso no debe ser, porque ¿cómo es posible que una persona puede tener el poder de 100 convertirlo en 20? Entonces eso se presta para muchísimas cosas y esa es una de las situaciones. Cosas como reconocer la labor que hacen los agentes aduanales. Los agentes aduanales son importantes en todo el proceso aduanero y no estaban eficientemente regulados. El tema de las 24 horas, que sé que Johannes habló con ustedes, Sí. Para terminar de coronarlo y terminar de ser eficiente, la ley tiene que modificar algunos de los procesos que tenemos. También otra de las innovaciones que tenemos y que sé que también el buen amigo Alfonso habló con ustedes de la ventanilla única de comercio exterior. Sí. Que son herramientas que esta ley va a potencializar, lo va a institucionalizar y es una ley general de aduana que nos va... El primer paso para el hub logístico fueron el incremento de recaudaciones, luego las 24 horas y ahora la ley. Esa ley nos puede colocar a nosotros para que si tú de verdad eres, por ejemplo, tú tienes una empresa en Estados Unidos y tú quieres poner un centro de consolidación de carga en el Caribe para distribuir tu carga a Panamá, a Honduras, a Costa Rica, a Venezuela, a Colombia, tú lo hagas en República Dominicana. Entonces esa ley va a terminar de consagrar a los centros logísticos. La gente me dice, ¿qué es un centro de consolidador de carga? Bueno, tú tienes la manera de lograr que si tú, por ejemplo, vas a vender productos farmacéuticos, pero resulta que la caja del producto farmacéutico te la hacen en un lugar y el dispositivo del producto farmacéutico te lo hacen en otro lugar, pues aquí tú coges el dispositivo, lo metes en la caja, lo empacas y entonces lo mandas. Eso es consolidar carga. Y la verdad es que al final lo que quiere el gobierno de Luis Abinader, siempre, él lo dice casi en todo su discurso, es empleos, empleos y empleos. Y una de las maneras de generar empleo es generando más centros logísticos. Y la Ley General de Aduana es fundamental para eso. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de empujar. Y yo sé que Alfredo Pacheco y los demás diputados con los que hemos hablado, casi con todos de la comisión que está estudiando el proyecto, si Dios y ellos nos permiten, en 2 o 3 semanas tendremos Ley General de Aduana. Pues muy bien. Ahora vamos a pasar con una pregunta que tiene nuestro compañero Guarocuya a través de la vía telefónica. Adelante, Guarocuya. Muy buenos días, director, aquí, muy buenos días de Zoom. Algo que usted no ha mencionado y quizá vale la pena que usted exponga el tema de las recaudaciones, porque como economista le digo, con eso que se come, a fin de cuentas, de un gobierno. Usted hace unos meses que las recaudaciones de aduanas estaban más o menos un 30% por encima de las estimaciones de Hacienda, y quizá algo que la gente no sabe es que aduana, siendo la segunda entidad recaudadora, recauda diario, a diferencia del impuesto interno que tiene sus 2 o 3 fechas críticas. Es decir, si a aduana le va bien, a la economía le va bien, porque con lo que se recauda diario, eso es una muy buena métrica o pulso. ¿Cómo esperamos el resto del año con el tema del COVID, el tema de la seguridad, la ley de aduana? ¿Qué usted vislumbra las recaudaciones, siendo aduana el segundo ente que provee recursos para el gobierno del presidente Abinader? Cuéntenos usted. Mira, tu pregunta es muy interesante, porque la verdad es que dijimos tanto lo del 30%, que estábamos por encima, que parece que en el Ministerio de Hacienda no escucharon y ahora la estimación no la han subido. Tú no querías 30, vamos a recaudar más. El buen amigo Jochi Vicente, con el que nos estuvimos jalando los moños en sentido jocoso, ¿no? Porque él subió la meta. Evidentemente, tanto la Dirección General de Impuesto Interno como nosotros excedimos la meta, y eso es importante para los mercados internacionales. Cuando los evaluadores de riesgo de los mercados de valores en el mundo desarrollado evalúan la economía dominicana para prestarle dinero o para hacer informes de potenciales inversiones en nuestro país, el hecho de cómo vayamos con las metas de recaudación es importantísimo. Predecir el futuro, a la pregunta de Guarocuya, es siempre complejo, y mucho más en medio de una pandemia. Va a depender de si se cierra la economía, de si se abre la economía, de si hay ese tipo de situaciones, evidentemente, pero nosotros entendemos que lo que ha almacenado la economía dominicana, por ejemplo, un dato fuertísimo, muy robusto, que habla bien de la economía dominicana, es que hemos superado
en 3 meses de lo que va de año la cifra de $1.000 millones en exportaciones. Sí. Y hemos crecido en términos de zona franca en casi un 6.5% de las actividades de zona franca. Entonces, eso te dice que hay más gente trabajando, que hay más gente invirtiendo, porque cuando las zonas francas crecen es porque hay un empresario que invirtió dinero en materia prima, que invirtió dinero en producir, y que ese producto que esa zona franca está produciendo lo está vendiendo en Estados Unidos, lo está vendiendo en Europa, lo está vendiendo en Centroamérica. Entonces eso te anuncia que la economía dominicana está robusta. También decía Guarocuya algo que es importante: cuando aduana recauda, eso te dice que la DGI va a recaudar. Porque cuando aduana recauda, eso nos explica que entró la materia prima, que entró la importación, que ahora va a ser procesada por la economía y que la economía la va a vender, que la economía la va a transformar. Entonces, cuando la vende y la transforma, eso quiere decir impuesto de ganancia de capital para la DGI, eso quiere decir TEBI para la DGI. Entonces, la economía presenta un enfoque robusto. Por eso pudimos anunciar la semana pasada, en un gran logro del presidente de la República y del ministro de Trabajo y de todo el proceso de negociación de los salarios, los sindicatos, los empresarios, de unos acuerdos para subir el salario alrededor de un 20%, a tabla rasa entre todos de promedio, ¿no? Desde el mínimo a la empresa. Entonces, eso es importantísimo, porque ese 20% de dinero va para la calle. Y ese dinero que va para la calle son cosas que se van a comprar, cosas que se van a invertir, cosas que se van a hacer. Entonces, nosotros entendemos que la economía dominicana se está reactivando. Al frente de la economía tenemos a un presidente con mucho nivel de prudencia. Desde que nosotros llegamos al gobierno, yo recuerdo que los primeros días el presidente estableció una regla de que como a las 8 de la noche le mandáramos la recaudación diaria, y él duró como 5 o 6 días que no me contestaba, y yo dejé de mandárselo. Y cuando lo volví a ver, él me dice: Yayo, pero tú no me estás mandando la cifra de recaudación. Y yo le digo: bueno, presidente, era que usted no me contestaba, yo pensé que quizá le estaban molestando, que usted no la veía, porque me dice: no me molestan, mándamela todos los días. y yo se la mandé, y lo digo de manera jocosa, pero esto ilustra el presidente que tenemos. Hubo un día que, por una razón, un día que se recaudan 876 millones y al otro día se recaudan 815 millones porque llueve un poco o porque hay un barco que no desembarca, por lo que sea. Y el tipo, me dice el presidente, ¿y por qué 50 menos que ayer? ¿Qué pasó? El hombre está con su tabla. Y digo yo, este hombre está atento a ese nivel de detalle. Entonces yo creo que eso es muy positivo y por eso me siento optimista de lo que va a pasar en la economía dominicana. Sí. Lo único que hago la reserva y nos ponemos en manos de Dios con esto del COVID-19, porque por eso es importante. Aquí todo el mundo se vacunó. Antonio, ¿tú te vacunaste? Sí. ¿La 2 dosis o la 3? Las 2 dosis. La 3 hasta el momento. Pónganse la tercera ahora, refuércense. Ay, mi madre. Para allá vamos. Pero mientras tanto hay 2 ya. Exacto. Vamos a esperar, espérate. Eso es importantísimo, es importantísimo, señores, que nos cuidemos del COVID. Ustedes son todos gente muy joven y muy saludable, que yo creo que no hay... un saludo al vicecanciller que está aquí, pero ustedes no están fácil. También fundador de este espacio. Pero mira, ustedes no tan fácil. Pero eso vicecanciller. Ustedes tienen el gobierno aquí. Ya yo voy a aprovechar esta palabra que mencionas, gobierno, para que pudieras explicar a la audiencia del Sol de los Sábados cómo conecta también la gestión de aduanas con un reclamo de una sociedad que está más atenta, que pide no solamente que se recaude más, sino también que se gaste más y mejor, que se gaste menos y que se gaste mejor. El tema de la eficiencia de la gestión. Ahorita uno de los funcionarios de aduanas señalaba que un ejercicio que ustedes hicieron y a todos nos interesó fue que proyectaron la institución que quieren dejar cuando acabe esta gestión. Eso fue muy impactante para el equipo, claro. Y quiero que por favor lo compartas con la audiencia del Sol de los Sábados. Mira, definitivamente el servicio público tiene que tener una impronta, tiene que hacerse con el deseo de impregnar un legado. Y yo me siento, la verdad es que aquí está gran parte del equipo de gerencial que me acompañan a mí en el despacho, y yo no tengo cómo agradecerles ni cómo valorar el compromiso de mucha de la gente que viene aquí al servicio público. Mira, esa pregunta me permite decirte algo de la palabra funcionario, de la palabra político. Yo sé que muchos sectores de nuestra sociedad, y con gran razón,
están hartos de lo político y de los procesos políticos y de los funcionarios que lamentablemente mucha gente entiende que son corruptos y demás. Pero yo sí trato de decir cada vez que puedo que por cada político corrupto, por cada funcionario corrupto, hay 50 que dejan el forro por su país todos los días. A veces llego yo aquí a las 7 y pico de la mañana y encuentro un celador que tiene que velar por las entradas y las salidas de aquí de la sede, porque aquí en la sede también recaudamos. Aquí hay estafetas de pago y se manejan muchísimas cosas. Y yo veo a esa gente que aquí tiene que haber servicio de seguridad 24 horas al día, tiene que haber un... Y yo veo a esa gente que amanecen ahí, tú lo ves fresquecito, después de haberse pasado 12 horas en un tema. Y a veces, por ejemplo, el otro día Ángel Encarnación y nuestro encargado de seguridad, el coronel Jerez, fueron a 3 puntos de la frontera en el mismo día. Y se fueron en uno de esos helicópteros que el sistema de sonido es o sea, tú te pasas el día entero, que a los militares que están acostumbrados a eso no es nada, pero al que no se ha montado mucho en eso. Y Ángel llegó ese día sordo aquí, que había que decirle 3 veces lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Óyeme, el servicio público no es fácil, no es del todo, no es siempre placentero. Entonces tiene que importar algo, tú tienes que sentirte orgulloso de que tú estás logrando algo. Y cada vez que yo veo las estadísticas que Johannes Kendler nos da todos los días, de que hoy salieron 40, 50, 70, 80 furgones en 24 horas, y tú sabes que esa gente pagaron menos almacenamiento, que esa gente pagaron menos seguridad, que van a poder bajarle los precios a su producto. Tú dices, esto vale la pena. Entonces, cuando nos vayamos de aquí, que nos vamos a ir, ojalá el presidente nos dé unos días más. Pero de aquí no vamos a ir. Está cerca el 16 de agosto. De aquí no vamos a ir. O sea que ayer me decía uno, cuando estábamos debatiendo lo de este programa, porque ustedes tienen aquí su gente que lo defiende. Me decía Virgilio, pero mira, hay que hacer el programa, porque los 16 de agosto hacen cambio, no vaya a hacer cosas. Picate adelante, ya te dije. Eduardo, dile un poco ahí que a Pedro le interesa esta pregunta. Cuidado. Le interesa todo ahí. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? ¿Se coge mucha presión siendo funcionario con las redes sociales? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Se coge mucha presión? Déjame decirte que uno de los grandes aprendizajes, yo sé que no están haciendo muchas señas ahí, pero uno de los grandes aprendizajes es el tema de las redes sociales, porque la comunicación cambió y ya ahora cualquiera que tenga un teléfono inteligente es un periódico o es una emisora, o te viraliza un tema, sea verdad o no. Por ejemplo, un tema jocoso. Aquí la semana pasada se incauta un vehículo de esas cosas que pasan y el vehículo se lo roban. Se lo roban de uno de los almacenes de nosotros, y el tipo que se roba el vehículo pone un anuncio o pone un asunto en las redes sociales diciendo que el vehículo que él se había robado se lo habían robado a él. Entonces me llaman 15 gente de diferentes medios y tengo yo que hacer todo un esfuerzo de relaciones públicas explicando la situación, que ya está judicializado. No voy a mencionar el nombre ni nada porque eso está en manos de la justicia. Pero lo que te quiero decir es que mira cómo se te puede viralizar un tema que sea completamente al revés de la verdad. Y eso le da pie a muchísimas cosas y te cogen un nombramiento, te cogen unas cosas que quizás no hiciste tú o que quizás... Entonces es un reto diario, y yo lo que digo es que la primera lección de eso es paciencia. Uno no puede coger cuerda por lo que ve en Twitter, ni por lo que ve en Facebook, ni lo que ve en ningún sitio, porque si uno va a coger cuerda con lo que pasa con eso, te va a desesperar. Entonces la lección es que hay que contestarlo todo, claro, que hay que darle importancia, o sea, a todo es importante. Antes tú con hablar con 5 o 6 medios de comunicaciones tenías, ahora hay que estar atento a todo. Y el presidente siempre también da el ejemplo. A veces él es el que te manda el Twitter. ¿Tú viste eso? Y esta vaina, está buena esa. Eduardo, la verdad es que precisamente en ese mismo tema de lo que la gente percibe y de lo que la gente ve, lo hemos hablado en diferentes programas, que la gestión que lleva la Dirección General de Aduanas aquí en menos de un año ha sido una gestión que verdaderamente la gente está fascinada con la misma. Y precisamente hablando de ejemplo, yo creo que el ejemplo
de lo que se está haciendo aquí en aduana, es el mejor referente y son las mejores redes sociales que puede tener esta gestión. Bravo. Ay, Liz, muchísimas gracias. Dio una manito buena ahí, Liz. Ahí no hay queja. ¿Tú oíste, Laura? Te están felicitando a ti. Muchísimas gracias al director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, por darnos la oportunidad de celebrar el 5º aniversario del Sol de los Sábados desde precisamente la Dirección General de Aduanas. Muchísimas gracias. A usted. Un abrazo, profesor. Me hacía bullying en la universidad. Muchísimas gracias a don Antonio Payá también. Deje ese relajo que fuiste tú que me diste clase a mí. Cambio fuera.